mecánica. How you do my people a little bit of mecánica. En este caso vamos a estar trabajando en este Honda Civic, no sé de qué año es, del 2005 parece, no, es un caso que llegó ahora mismo. Entonces la queja del cliente es que una luz empezó a blinquear, a salir ahí, a parpadear. Entonces él apagó el carro, le perdió fuerza el carro y él empezó a apagarlo. Apagó el carro y para ver si la luz se veía. Entonces cuando apagó, prendió de nuevo, la luz se quedó ahí, ya no estaba parpadeando. Entonces ya comenzó a caminar de nuevo. Pero so in this case we have this Honda Civic 2005, I think. The customer has an issue with a check engine light just came to the dash and started blinking. So he don't know what happened. The car started losing power. So we can see, we're gonna check the misfire charge and then already clear the code in the computer and gonna go to the road to see what happened. If the codes come back, so we're gonna see what was causing there. Como ven, ya limpié los códigos, es para saber, tenía misfires, o sea, falla de chispa en el 1 y en el 5, en el 1 y en el 4. Entonces quiero ver si se repite, quiero ver en la tabla de conteo de los falta chispa, a ver cómo está. Entonces nos vamos a la ruta a ver cómo está todo. Ahora let's go to the road, guys. Poniéndome otra computadora para ver si encontramos mejor información. Y ahora creo que la otra, cuando sale a la ruta, se traban a veces porque no tiene buena recepción de señal. So here I'm using my other computer to see what's going on, because the other computer, when you start moving fast or reach when you go more faster, you lose the communication with a Bluetooth connector. So that's why I'm gonna use this computer. Let's wait and see what happens. Vamos a esperar y a ver qué pasa. Shows me, remember I delete the last code with other scanners, so we're gonna go to the road, see what happens. Como ven, aquí me salió este único código aquí en CS eléctrico, pero eso no tiene nada de relación con lo que la falla que el cliente está describiendo. So vamos a ir a la vía a ver qué pasa. Vamos a poner cómo están los misfire, los fallas de chispa, a ver cómo están los contadores. Let's put a misfire in counters and see how is the sparks and the coils. We have the misfire charge as 4 cylinders. So we're gonna go to, aquí está la contadora de los pérdida de chispas. So vamos a ver cómo nos va en la vía. Vamos a probarlo, a ver. Vamos a la vía. As you can see, I have one misfire in the cylinder number 2. So I see something wrong with the cylinder number 2. Gonna keep checking, guys. Vamos, como ven, hay una falla de chispa en el cilindro número 2. Entonces vamos a ver si ocurren con más frecuencia. Vamos a poner atención a la falta de chispa que está. Let's keep checking what's going on there. Ruta, lo que pude ver, solamente hubieron 2 faltas de chispa, que es en el cilindro 2 y en el cilindro 3, pero son 2, eso no es para que cause la falla. Yo pienso que lo que está viniendo es como este cliente puso de una, ¿cómo se le dice? El metal ese para jalar la parte para jalar un barco. Es un barco jet ski, como dicen, como no sé cómo se dice en español, es jalar un barco pequeño. Entonces yo pienso que las fallas de ese motor están viniendo por ese sobrepeso que se está jalando. Entonces el carro se está esforzando de sobremanera y entonces ahí empezaron a fallar. Yo pienso que es de eso todo lo que pasa. La mejor prueba, porque es una falla intermitente, ahorita mismo no está dando, es una falla bien intermitente que no está dando. Lo mejor es probarle cuando se pone el peso. Como será ahorita mismo, yo no siento nada, pero cuando se ponga de nuevo el barco que están jalando con este pequeño carro, este carro es muy pequeño, yo pienso que el barco es demasiado pesado, por eso que empezó la falla. Entonces cuando se ponga de nuevo ese barco y empieza de nuevo la luz del tablero a salir, yo pienso que va a empezar el problema. Como ahora ya no regresó la luz y se puede ver que se está fallando, falta de chispa, nada. Vamos a ponerla otra vez, regresar a la casa y a probarla a ver. So here's my people. I think it's only the problem in this car is the customer, put a hinge, to put a small bolt in there, So I think the problem in this car is happening because there's an extra weight in there. So
That's why he had a misfire. There was several cylinders in there. I think the engine is too much. It's forcing too much, So that's why the misfiring are coming in. Because right now is without the boat, I don't feel nothing. Even I have two misfires and cylinder number 2 and 3. That's it. So we're gonna return to the house and see what happened. But I think that's the problem, the main problem. So alright guys, let's go. Vamos. Estamos yendo ya en la vía y tuve otro misfire que es el 2, pero es solo uno, como les digo. Es una falla intermitente. Antes dio en el 2 y 3, ahora está solo en el 1. So, no hemos vuelto a ver más. So, vamos a abrir las bujías y saber qué pasa, cómo están las bujías del cilindro número 2 y 3, los que me dieron ahora. So, as you can see guys, here we are in the road. So I already have another misfire, but just one, and cylinder number 2. So that's it guys. There's a problem with I don't know how to say intermittent. I don't know how to say English. I know it's like I say, it's not showing regular. It's showing, when the code the problem wants to show. I don't know how the exact word to say. So we're going back to the garage and see if we open the sparks and if we can see something in there. Alright guys, let's go. Vamos a abrir este carro a ver qué está pasando. El número de cilindros es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So vamos a ver las fallas que tuvimos en el 2, en el 3 y en el 4. Vamos, 1, 2, 3, 4 sería en el 2 y el 3. 2 y 3 de estos dos. Vamos a abrirles a ver cómo están las bujías. So here's my people. So the number of cylinders, there's cylinder number 1, 2, 3, 4. So we're gonna open the third, the second and third, because we have both misfires in this boat. So we're gonna open and see how the spark plugs in there. Just for sure, Vamos a abrir solo para ver cómo está eso. Está caliente. It's too hot, guys. It's hot. Está muy caliente. Muy caliente, ya que la temperatura hoy está a los 90. Today temperature is 90 degrees in here. I see the coils doesn't look new, so I think it's having a problem with the coils. Let me remove one. The spark plug in there. Remember everyone? Con este reto por adentro. Here's the spark plug. Aquí está la bujía, mi gente. Se le ve gastada. No tan mala, no se le ve mojada. Se ve seca. Comparando con la tabla, vamos a compararla. Let's compare to the chart. And I put it back.
Let's see what the customer decide. He can try changing, putting new spark plugs in there, and see what happens. But I think, guys, the main problem is they're putting too much extra weight to this car. They're pulling too much. The Husky is very heavy, so for this small car, I think that's the main problem. That's because when they went to the road, there was no misfire. So only one, two. I think it's gonna, even if they put extra weight, they put a new spark plugs in there, I think the problem is gonna continue, but who knows? Who never knows. That's gonna be my recommendation for the customer. Como mi gente, le puse para atrás, la bujía no se ve tan mal en sí, pero yo pienso que el problema real de este carro es que están poniendo demasiado peso, jalando demasiado peso, están jalando un bote. Entonces para este pequeño carro es mucho. Entonces, porque cuando ya fui a la vía no había 4 misfires en este cilindro y en este. Puede probar cambiando las bujías y ver cómo reacciona el carro. Pero yo pienso que el problema va a regresar cuando pongan el bote y todo se trata es por un sobrepeso en el carro. Voy a hablar con el cliente, ya este diagnóstico está completo. Es una falla intermitente ahorita, no está dando la falla. Mejor es decirle al cliente que él mismo puede cambiar las bujías, probarlas, a ver si regresan a mis fires. Pero por mí es que este problema se va a solucionar dejando de cargar demasiado peso, ya que este carro es pequeño y no el bote que yo vi era muy largo, más ¿cómo se le dice? El trailer, los metales que utilizamos para poner a sentar cualquier cosa también tiene su peso, son más del peso de los que están manejando y los que están al lado. Es un sobrepeso al carro. So that's it, guys. I think it's the overweight problem in here. That's it. So the customer can try changing the parts and see he solves his issue, but I think it's gonna come back when he put the extra weight again. So that's it, guys. That's all for this case. This is a Honda Civic 2006 EX. Este carro era un Honda Civic del 2006 EX. Entonces ahora sí ya sé la información correcta. Entonces es todo por este caso y me despido un ratito mecánica. Dios me los bendiga. I will see you next time, God. God bless you. Jesus is coming. I will see you next time.